justo se encuentra a- alrededor de nosotros, una de las estructuras principales de la Tierra también. Estamos hablando de la atmósfera. Muy bien. Para esto debemos de recordar, pues, cuáles son las estructuras principales de la Tierra, ¿no? Las estructuras principales tenemos a la atmósfera, a la geósfera, a la hidrosfera, ¿verdad? Y de la interrelación de estos tres se va a dar, pues, donde se desarrolla la vida, que vendría a ser la biosfera, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar la atmósfera considerando la definición, los métodos de estudio y la clasificación de la atmósfera estructural, químicamente y térmicamente, ¿no? Que va a estar seleccionado por altitudes o pisos o capas también, ¿no? Muy bien, entonces, para eso, nosotros nos debemos de preguntar primero cómo se forma la atmósfera. Debemos de conocer un poco de su origen. Entonces, vamos a compartir una pequeña PPT para tener en cuenta eso, ¿ya? A ver, me confirman, por favor, si ya compartiría. Un segundo, por favor. Ya. Ujú. Listo. Ya. ¿Se ve? A ver, confirma, por favor. ¿Se ve? Ya, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Katia. Eres la primera en saludar. Excelente, buenos modales. Listo. Comenzamos. Atmósfera. Entonces, chicos, como observamos, la atmósfera es un conjunto de gases, ¿verdad? Que va a estar rodeado, va a rodear a nuestro planeta. Ese conjunto de gases también permite la existencia de la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo se habrá formado? ¿De dónde salió estos gases? Muy bien, para esto tenemos que ver cómo se originó. El origen de la atmósfera está ligado con el origen de la Tierra, es decir, hace 4,5 eones, 4.500 millones de años, ¿no? O como algunos dirían, 4.600 millones de años, 4,6. Pero, ¿cómo es lo que se da, ¿no? ¿Cómo se va a dar la existencia de estos gases en la superficie? ¿Y por qué no se da? Al inicio, la Tierra, como hemos visto, debemos recordar que la Tierra se formó en una masa de materia caliente, ardiente, que se encontraba en movimiento de rotación, que tenía mucha energía, altas presiones en la parte interna, pero esa energía, esas altas presiones que se encontraban, tenían que salir en algún momento. La Tierra empezaba a girar, era una zona, imagínate que fuera una pequeña gota, una gota enorme de magma que se encuentra girando. Entonces la Tierra estaba girando, la parte externa, era muy caliente, todo era magmático, pero la parte externa, al estar girando, absorbe todo el material que está alrededor, lo limpia, y sigue girando en su movimiento de rotación, que por cierto era mucho más rápida que la de ahora. Entonces, en ese instante de rotación, la parte exterior se empezó a solidificar, se enfrió. El magma exterior de la capa se enfrió, dándolo por primera vez a la Tierra una pequeña corteza, pero sigue girando. Esa pequeña corteza va a cubrir todo el planeta, evitando pues que todos los movimientos dinámicos salgan y se estén encerrados. Una vez que se encuentran ahí, la energía que se encuentra acumulando y acumulando dentro de la Tierra, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Esa energía va a buscar una pequeña fisura en esa estructura donde lo va a quebrar en varios sectores, generando las placas.
Va a pasar el tiempo, esas placas empiezan a mover entre sí, empiezan a darle estructuras, formas a la Tierra. Entonces ya se están formando los relieves, se están formando los continentes. Pero en ese proceso de estar chocando y alejándose, generan pequeñas fisuras donde esa energía que tiene la Tierra va a escapar, pero no va a ir poco, sino va a ir con gran violencia. Vemos la existencia de la actividad volcánica, donde en la superficie emerge, sale con violencia, gran cantidad de magma, material magmático, material sólido. Pero no solamente eso, sino también sale gran cantidad de gases. Dentro de esos gases se encuentra también el vapor de agua en grandes cantidades. Dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógenos. Pero entre todos esos elementos el vapor de agua también. Sale el vapor de agua, erupciones volcánicas a cada momento. Aumenta la cantidad de gases que están ahí. Y no se van por la actividad gravitacional, ¿no? Entonces, viene la cantidad de vapor de agua que se encuentra ahí, se condensa y empieza, ¿qué cosa? Las precipitaciones. Llegan las precipitaciones, las lluvias, y los relieves que te dije que se estaban formando debido a este choque, ¿no? El choque y separación de las placas que ya se habían enfriado, habían formado continentes y habían formado unas zonas de gran depresión. Esas zonas de gran depresión fueron pues cubiertos por esa agua, formando así los primeros océanos, los primeros lagos, los primeros ríos, y se van formando poco a poco. Pero ¿por qué mencionar esto? Lo que pasa es que en esa depresión, en esa acumulación de agua, ojo que no había oxígeno, había más de otros elementos. Se van a formar en esa acumulación de agua debido al vapor los primeros formas de vida, empezando por las bacterias, ¿no? Y se van a formar dentro y en gran cantidad, en toda esa acumulación de agua, de las cianobacterias. Estas cianobacterias tienen algo muy particular. ¿Y cuál es? Lo que pasa es que las cianobacterias van a tener un proceso muy conocido hoy con la flora, que cuando los rayos solares llegaban con violencia, ojo, la energía solar, los rayos ultravioletas, todos llegaban a la Tierra con violencia. Llegaban y se encontraban con el agua infestada de gran cantidad de cianobacterias. Pero cuando se encontraban, ¿qué pasaba? Las cianobacterias tenían la propiedad de hacer fotosíntesis. Y estos grandes océanos empezaron a emitir al ambiente por primera vez el oxígeno. Los océanos empezaban a dar oxígeno en grandes cantidades. La atmósfera, que ya tenía otros niveles de gas, como el dióxido de carbono, el nitrógeno, se va a encontrar con un nuevo gas limpio, ¿no? Puro, oxígeno, el que va a permitir que estas cianobacterias también ayuden a desarrollarse. Cambia la estructura, se forma una nueva capa, la capa de ozono, y eso permite que se empiece a desarrollar otra forma de vida en la superficie. Porque recuerda, la capa de ozono evita que los rayos ultravioletas lleguen con fuerza, se rebota. Y al bajar los niveles de la radiación ultravioleta, hace un poco más apto la superficie para que se pueda vivir. Las cianobacterias evolucionan a especies un poco más complejas y empieza a desarrollarse la flora como tal en el mar. Algunas especies se vuelven más ricos y llegan poco a poco al continente, desde la orilla.
Entonces, desde esa manera, podemos observar ya la existencia y la influencia de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser. Entonces, si nos preguntan por ahí, si fuera bastante puntual, ¿cuál vendría a ser el origen de la atmósfera? Nosotros vamos a decir, si fuera bien puntual, por las actividades volcánicas. O puedes decir, por el vulcanismo. Ahora, ¿cómo se formó eso? Ya dice, ¿no? Las erupciones volcánicas empezaron a emitir gran cantidad de gases. Estos gases contenían también vapor de agua, otros elementos de gases, también material sólido como el magma. Luego de ahí empezó a esos gases a condensar, precipitar, llenar la zona de estructuras, se forman los primeros océanos. Se da la presencia de cianobacterias que con la intervención del sol y estas generan la fotosíntesis. Con la fotosíntesis se emite gran cantidad de gases de oxígeno al ambiente. Por primera vez, la atmósfera se llena de oxígeno, se forma una capa, que es la capa de ozono, evita que los rayos ultravioletas lleguen con fuerza, permite en el continente una zona más apta para la vida, para el desarrollo de la vida, y las cianobacterias empiezan a evolucionar a especies más complejas y poco a poco empiezan a llegar a la parte del continente. Y de esa manera, pues, la parte continental también se empieza a llenar ¿de qué? Primero de vegetación, luego de unas especies que van saliendo poco a poco de mar, y luego pues a especies más complejas, ¿no? Como la que hoy conocemos. Y listo, así, ¿no? Y todo se da, ¿por qué? Por las actividades volcánicas. Hasta ahí, ¿estamos todos claros? ¿Sí? Excelente, gracias. Continuamos. Muy bien. Etimológicamente, la atmósfera viene de dos vocablos, atmos, esfera, vapor, esfera de vapor. En la definición decimos, ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es? Que es la capa gaseosa que mueve qué cosa? La Tierra, ¿no? Muy bien. En más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros kilómetros de altura, ¿no? Un poco más densa. Pero eso lo vamos a explicar cuando mencionemos sobre la capa de la atmósfera. Muy bien. Con respecto a la composición de la atmósfera, lo vamos a dividir en dos. La atmósfera está compuesta por dos gases, los gases permanentes y los gases variables o termorreguladores. Los gases permanentes, podríamos decir que son los gases más abundantes. Si nos llegaran a preguntar por ahí, ¿cuál es el gas más abundante? Nosotros vamos a decir que es el nitrógeno. El nitrógeno con 78%. Pero ahora, la gran pregunta sería, pero profesor, si nosotros necesitamos más oxígeno, ¿por qué hay más nitrógeno? ¿No debería ser al revés? Bueno, sí, en cierta parte, pero debemos de recordar algo. ¿Qué cosa? Que el oxígeno es un gas pesado. No es un gas ligero, es un gas pesado. Y como es un gas pesado, imagínate que las especies quieran respirar eso, el oxígeno, aunque lo necesitan. Sería un poco más difícil. Claro, es un gas pesado. Implicaría cierta conciencia, cierta fuerza muscular, ¿no? Al momento de respirar, inspirar, expirar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay más nitrógeno? ¿Por qué hay menos oxígeno? Y estos porcentajes, por ejemplo, son relativos, ¿sabes? Porque cuando recién se estaba formando la Tierra, ¿te acuerdas que te dije del océano, las cianobacterias y todo eso? Los niveles de oxígeno son mucho mayores. Tanto así que algunos teóricos mencionan que la abundancia de oxígeno permitió el gigantismo en la primera etapa de la Tierra. Especies de gran tamaño, abundancia de oxígeno, las plantas también eran de gran tamaño, porque los niveles de oxígeno eran mucho mayor. Pero al haber un contraste, un cambio en la atmósfera, por X motivo, puede ser por el meteoro que cayó, que cambió un poco el ambiente, ¿no? Se redujo los niveles de oxígeno. Y entonces al reducir los niveles de oxígeno también se adaptan pues las especies que se encuentran o que necesitan oxígeno en menor cantidad, ¿no?
Entonces las especies grandes desaparecen o mueren por ese lado. Regresando aterrizando a la primera idea, ¿por qué hay más nitrógeno que oxígeno? Porque el nitrógeno presenta una propiedad. Ahora, ¿cuál es la propiedad del nitrógeno? ¿No? Una de las propiedades que presenta el nitrógeno es que el nitrógeno diluye al oxígeno, disuelve al oxígeno. ¿Para qué? Para que ésta sea más fácil respirar. Y eso lo podemos comprobar en todo momento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en este momento están pensando en respirar? ¿Están pensando en respirar? No, ¿verdad? No piensan en respirar, porque eso es automático. Es más, cuando tú estás conversando con alguien, cuando tú estás haciendo ejercicio, o cuando estás haciendo cualquier cosa, cualquier actividad, tú no estás pensando, tengo que respirar, tengo que respirar. Muy bien, ahora sí. No estás pensando eso, simplemente estás hablando, y a veces hasta te olvidas de esa noción de respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno se ha vuelto tan, eh, con el nitrógeno, lo ha diluido tanto, que simplemente lo ha hecho respirar muy fácil. ¿Me dejo entender? Por eso que el nitrógeno tiene la propiedad de diluir al oxígeno, para que sea más fácil respirar, ¿no? Si no entiendes qué cosa es diluir, disuelve el oxígeno para que pueda ser respirado, ¿no? Muy bien, otra propiedad del nitrógeno es que el nitrógeno también permite o ayuda o nutre los suelos. Por eso está relacionado también con ¿quién? Con la agricultura. El oxígeno tiene varias propiedades, bueno, principales. Las principales propiedades del oxígeno, uno, es que el oxígeno da la vida, permite la existencia de la vida, ¿sí? Ya, hasta ahí está todo bien. Pero el oxígeno también realiza algo. No sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han agarrado una manzana y de repente lo han mordido? Ha quedado conversando, se distrajo solamente uno, para segundos, un minuto, y algo ocurrió en la manzana. ¿Qué cosa ocurrió con la manzana? ¿Mm? ¿Qué ocurrió con la manzana? Lo ha mordido, lo ha tenido ahí, se ha distraído, y luego cuando mira la manzana, algo ocurrió. ¿Qué cosa ocurrió con la manzana? Muy bien, por ahí dice, se pone amarilla, un poco oscura, se oxida. Ya, muy bien. Químicamente se está oxidando, ¿sí o no? Químicamente. Pero biológicamente, ¿qué cosa está pasando con la manzana? ¿Mm? ¿Qué está ocurriendo con la manzana biológicamente? Ya, químicamente se está oxidando, pero biológicamente, ¿qué es lo que ocurre con la manzana? ¿Alguien? Se está, muy bien, se está descomponiendo. Claro, en un proceso un poco más rápido, ¿no? Y esta manzana tú lo puedes ver, tú puedes observar el proceso de descomposición. Pero la pregunta es, ¿cuál de los elementos acelera ese proceso de descomposición? Y la respuesta es el oxígeno. El oxígeno, así como presenta la vida, también limita eso, acelera el proceso de la muerte. Es por eso que la vida del hombre, pues, es bastante corta, ¿no? Permite la existencia de la vida con el oxígeno, pero sin embargo, el oxígeno también acelera el proceso de descomposición. Listo. Otra propiedad del oxígeno. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, ha hecho este experimento? Ha prendido una vela, la flama, y de repente ha colocado un vaso transparente. Esperó solamente unos cuantos segundos. ¿Y qué pasó con la flama de la vela? Si lo cubrió todo con el vaso. ¿Qué cosa ocurrió ahí? La flama se apagó, ¿verdad? Muy bien. Si la flama se apagó, la pregunta es, ¿por qué se apagó? A ver, vamos a ver. Muy bien.
por la falta de oxígeno. ¿Sería por la falta o porque se consumió el oxígeno? Se consumió, ¿sí o no? Y eso lo podemos observar también en el fuego, ¿no? El fuego existe gracias al oxígeno. La combustión, claro, la combustión. Entonces, podríamos añadir ahí a otra de las propiedades del oxígeno que permite la combustión, el fuego, gracias al oxígeno. ¿Ya? Tenemos ahí entonces otra propiedad más del oxígeno. También hay presencia de argón con 0,93 y otros elementos como pitón, neón, xenón, radón, helio, hidrógeno, entre otros. Gases variables o termorreguladores. Cuando nosotros hablamos de estos gases variables o termorreguladores, se van a caracterizar por algo, ¿no? Regulan. Termorreguladores. Regula. Reguladores. Termo. Reguladores del calor, del ambiente, ¿sí o no? De la temperatura. Ahora, cuando nosotros mencionamos o cuando nosotros hablamos de estos gases termorreguladores, aquí hay un gas que falta, y ese es el que vamos a mencionar ahorita. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de ustedes en verano ha sentido, por ejemplo, esa sensación térmica de bochorno? Ya, de bochorno. No sé si ustedes alguna vez han sentido esa sensación de bochorno. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa? ¿Qué entienden ustedes por bochorno? Ya, vamos por ejemplo, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por bochorno? No sé si a ustedes les ha pasado que en verano, de repente, ustedes están eh, en su habitación, cuando ya es de noche. Llegas a tu habitación de noche, cierras tu puerta, cierras tu ventana, claro, y te vas a dormir. Y de repente te vas a dormir y estás así. Ah, sonando bonito. No puedes dormir, calor. Abres tu ventana, abres tu puerta, te echas. Otra vez sientes calor, respiras. Ah, sonando calor. Te sacas la frazada, duermes ahí, y no puedes dormir porque sigues con el calor. Das vuelta, nada, no puedes. Pero la pregunta es, cuidado, no, el golpe de calor es otra cosa. El golpe de calor es otra cosa. Y de repente, estás así, en la noche, sin poder dormir por excesivo calor. La pregunta es, si estás en la noche y no tienes, que los rayos solares llegan directamente, pues así como en el día, ¿no? Se siente. ¿Por qué sientes calor? ¿Por qué sientes esa sensación de calor? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Cuál será la causa por la cual se sentirá esa sensación de bochorno? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Por qué? ¿Cuál será la causa siendo de noche? ¿Por qué sienten demasiado calor? ¿Por qué sienten demasiado esa sensación térmica, ¿no? ¿Alguien se anima a responder eso? Y la respuesta está muy sencilla. Profe, por el techo es de Eternit. No, calamina dice. No, tampoco. Por la pared, tampoco. La respuesta es por el vapor de agua. Claro, recuerda que en la atmósfera, en el ambiente, nosotros nos encontramos pues cerca del océano y tenemos influencia directa de su vapor, de la evaporación del agua, la brisa marina. Llega la brisa, llega a las costas, pero no llega sola, sino el aire lleva con gran cantidad de humedad. Es más, en este instante que estamos dando esta clase, si la mayoría se encuentra aquí, en la parte o pernocta cerca de las zonas del litoral, va a tener influencia sobre la humedad del océano.
gran cantidad de gas se encuentra de gotitas de agua flotando en este momento. Hay un montón. Tú no lo ves, ¿ya? Pero lo podemos sentir cuando aumenta la temperatura. Profe, pero ¿cómo podemos ver esa sensación? ¿Ya? ¿Cómo podemos sentir, tener esa sensación, ¿no?, de cambio de temperatura? Fácil, pues mira, ustedes sienten bochorno porque, mira, el agua tiene una propiedad que absorbe ya el calor y lo mantiene y que lo empieza a liberar poco a poco, ¿sí o no? Ahora imagínate, pequeñas gotitas de agua flotante, ya que está compuesta del vapor de agua, gran cantidad de pequeñas gotitas de agua, están cubiertos en tu habitación. Hay gran cantidad, pero esas gotitas durante el día ha estado recepcionando calor, 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 calor. Y en la noche, como ya no recepciona más, hey, empieza a liberarlo lentamente. Pero estamos hablando de una gotita. Ahora imagínate, millones de gotitas que tú no lo ves y que se encuentran flotando en el ambiente, que es la humedad. ¿Cuánto calor van a emitir, sí o no? Ahora ya entiendes por qué sientes el bochorno. Ya entiendes por qué tienes esa sensación de calor siendo de noche. ¿Mm? Entonces, vamos a aterrizar en la siguiente idea. Si nos llegan a preguntar cuál es el gas variable o termorregulador más importante, nosotros vamos a decir el vapor de agua, ya que ésta recepciona y varía más o regula más la temperatura de un lugar. ¿Sí? Número 1. Profe, otro ejemplo de eso, ya, último ejemplo. En las costas australianas, la corriente marina es una corriente cálida. Influye en la parte costera y gracias a esa corriente cálida podemos observar la existencia de algunos bosques australianos. Unos bosques australianos en la zona este de Australia. ¿Mm? En nuestro caso tenemos la corriente de Humboldt, una zona fría, influye en el desarrollo de las lomas en la parte costera. Gran humedad. ¿Sí? Ahora, profe, ¿pero qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, ya, es cierto, también recepciona calor y lo mantiene. Pero el dióxido de carbono, como tal, hay en menor cantidad que el vapor de agua, ¿no? Pero sí es uno de los principales reguladores de ambiente. Algo que ustedes, por ejemplo, pueden tener, ¿no? No sé si se han percatado, que cuando pasan muy cerca de una fábrica o de una zona industrial o también de una zona de congestión vehicular, a esa zona de congestión vehicular se le conoce como parques automotores. La sensación térmica es mucho más elevada y mucho más notoria. Es más, el hecho de acercarte siempre a un ambiente pues, donde hay un parque automotor, gran cantidad de carros, el ambiente de por sí es un poco más elevado. Liberación de gran dióxido de carbono en las industrias, en los parques automotores. Ya, eso permite, bueno, regula, cambia la temperatura ambiental. El metano, o el CH4, es otro de los elementos también, uno de los gases, que también regula la temperatura. Es más, si me llegan a comparar entre el dióxido de carbono y el metano, ¿cuál de los dos recepciona más rápido el calor? La respuesta sería el metano. Entonces, profesor, ¿por qué el metano no es el segundo elemento de mayor recepción de calor o el gas más termorregulador, ¿no? Lo que pasa es que, a diferencia del dióxido de carbono, el dióxido de carbono lo tenemos en más abundancia y el metano en menor abundancia. Pero sí recepciona más rápido el calor y lo libera también. Es más, mucho más rápido que el dióxido de carbono. Tenemos otros elementos como el óxido de nitrógeno, el óxido nitroso, la capa de ozono, que tiene varias denominaciones. Se le conoce como la capa de ozono, se le conoce como el oxígeno triatómico, porque tiene 3 átomos de oxígeno, o el oxígeno alotrópico, también por su olor pues así fuerte. También tenemos a los CFC,
el clorofluorcarbono. Este CFC o clorofluorcarbono bueno, lo que va a hacer es cierto que regula la temperatura, pero destruye los enlaces de oxígeno que se van a formar en el ozono. Por eso fueron prohibidos, ¿ya? En cierta medida, porque al final utilizaron sus derivados que tienen la misma consecuencia. Dióxido de azufre, el SO2, que también tiene la propiedad de regular la temperatura. Aquí debemos de considerar lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Para lo que son los gases variables o termorreguladores, ya, tenemos que considerar o recordar que están ligados directamente con los gases de efecto invernadero. Miramos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí debemos de tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? La existencia de estos gases termorreguladores que podemos señalar que se encuentran relacionados directamente con los gases de efecto invernadero, pero también con las sustancias que alteran el ozono. ¿Te acuerdas que te había mencionado que es cierto que el CFC es uno de los elementos que van a alterar el ozono? Más que alterarlo, va a destruir. Y también te había mencionado, bueno, que ya se había dejado de hacer eso, ya de utilizar eso. Sin embargo, podemos mencionar que el dióxido de azufre, perdón, el CFC, se dejó de utilizar por las empresas, pero cuando empezaron a ver la composición, se dieron con una sorpresa. ¿Cuál? Que ya no decía CFC y estaba muy bien. Sin embargo, ellos empezaron a utilizar sus derivados, que tenía el mismo efecto, y ahora en grandes cantidades, peor resultado. ¿Cuáles son los derivados del clorofluoro del carbono? El hipercloruro de carbono, el perfluoruro de carbono, el hexafluoruro de azufre, que tienen el mismo resultado, es decir, que afectan directamente la capa de ozono. Y se empezaron a utilizar ellos. Por eso dice sustancias que alteran el ozono. El triclorfluoro de nitrógeno y los gases fluorados. Hay que recordar que estos gases, por ejemplo, lo encontramos en los extintores. Lo encontramos en los ambientadores, ¿cómo se llama? Acondicionadores de aire, ¿no? Son motores que regulan la temperatura de aire. ¿Ya? Ahí encontramos esos gases fluorados. Ahora, esto lo podemos relacionar directamente con algo. Mira. Podemos colocar por acá. Mira. Protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto. París. También. Protocolo de Kioto. O protocolo de París. Mira. El protocolo de Montreal. Tratado de Viena. Mira, aquí nosotros podemos relacionar estos dos tipos, ¿no? El protocolo de Kioto relacionado directamente con los gases de efecto invernadero y el protocolo de Montreal y el Tratado de Viena con las sustancias que alteran la capa de ozono. Bueno, si hablamos de la capa de ozono solamente, entonces en ese caso solamente sería el Tratado de Montreal, ¿ya? El de Viena es el tratado donde se establece el cuidado de la capa de ozono. Ojo, cuidado de la capa de ozono. Ahora, los elementos que van a destruir o que van a alterar o
ya la capa de ozono, eso sí es tratado, ¿en dónde? En el protocolo de Montreal. A diferencia del protocolo de Kioto, el protocolo de París, ¿no? Actualmente, porque Kioto ya fue, el objetivo principal del protocolo de Kioto es reducir los gases de efecto invernadero. Entonces vamos a colocar por acá. Muy bien. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Reducir los gases de efecto invernadero creados por el principal. ¿Qué, profesor? ¿La naturaleza también crea gases de efecto invernadero? Claro. Supongamos que de repente con la intensidad de calor se encuentra en una zona de pastizales secos. ¿Qué es lo que genera? Incendios forestales de tipo natural. Estos incendios generan gran cantidad de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero. El hombre no tiene nada que ver ahí. Se da de forma natural, una erupción volcánica también, las emisiones de los gases que realizan geysers, las aguas termales también, ¿no? Emiten gran cantidad de gases. Entonces, vamos a ver que naturalmente también hay una gran cantidad de gases de efecto invernadero para que mantenga el equilibrio, ¿no? Sin embargo, es el hombre quien ha aumentado demasiado estos gases de efecto invernadero, el cual va a traer una alteración en toda la atmósfera, ¿no? Y por eso que hoy ya estamos hablando de que estamos hablando ya de una realidad que es el calentamiento global, ¿no? El protocolo de Montreal que se encuentra relacionado dentro de los gases de efecto invernadero es cierto porque ahí tenemos al CFC, al clorofluorocarbono. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? El protocolo de Montreal, no sé. A ver, en los objetivos principales, y lo vamos a colocar acá, justo dice, los objetivos reducir el uso del clorofluorocarbono. ¿Ya? Reducir el uso del fluorocarbono. ¿Ya? Entonces, debemos de reducir el uso del clorofluorocarbono. Eso sí o sí se tiene que dar. Ese es en el protocolo mundial. ¿Por qué? Porque va a proteger qué cosa, la capa de ozono. Pero, ¿en qué tratado dice que se tiene que proteger o cuidar la capa de ozono? El Tratado de Viena. En el protocolo de Montreal dice que debemos de evitar el uso, reducir o evitar el uso de los CFC. ¿Por qué? Porque se tiene que evitar que los huecos en la capa de ozono que ya se habían hecho por el uso excesivo de esto por parte del hombre, se hagan mucho más grandes. Porque si se hace mucho más grande, los rayos ultravioleta van a caer con mayor intensidad y van a hacer daño a la persona, a los seres vivos en sí. Entonces debemos de considerar eso. ¿Listo? Gases de efecto invernadero por un lado, que también son los mismos gases termorreguladores. Recuerda que acá también está el vapor de agua. Por el otro lado, las sustancias que alteran el ozono. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ah, por ahí mencionaron, ¿no, profesor? Y el golpe de calor, ya, mira, lo que pasa es que el golpe de calor es diferente. En esto es un proceso lento, es un proceso que se presenta en todo el planeta. El golpe de calor es un aumento muy rápido de la temperatura en un momento determinado del día. Listo. Siguiente. Factores que permiten la existencia de la atmósfera. Muy bien. Aquí debemos resaltar dos.
gravedad terrestre y la energía solar. ¿Ya? La gravedad celeste o la gravedad terrestre o la energía solar. ¿Por qué? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos sobre estos dos factores, se da la erupción volcánica. Muy bien. Se da la erupción volcánica. Consigo emite gran cantidad de magma. Emite gran cantidad de piroclasto. Gran cantidad de gases. Pero estos gases no se van. La pregunta es, ¿por qué no se van? Y no se van porque van a ser atraídos ¿por quién? Por la acción de la gravedad. La gravedad va a hacer que todos estos gases se mantengan. Y estos gases se van a mantener. Sí, efectivamente, estos gases van a llegar. Pero se van a mantener muy cerca de la superficie. Ahora, nosotros sabemos que la atmósfera que nosotros manejamos no se encuentra muy a ras del piso, ¿verdad? Entonces, aquí viene ¿quién? Los rayos solares. Los rayos solares van a calentar. Y al calentar, ¿qué es lo que va a pasar? Los gases están compuestos por pequeñas moléculas, chiquititos, chiquititos, juntitos. ¿Ya? Y estos pequeños puntitos que se van a ir formando, ocurre algo. Como recién se están calentando, como recién se está calentando, eso de aquí empiezan a tener dinamicidad. Empiezan a calentarse, ¿ya? Y empiezan, ¿qué cosa? A moverse. Empiezan a tener dinamicidad. Y empiezan, ¿qué cosa? A distribuirse de forma vertical. Haciendo que los gases más pesados se ubiquen en la parte baja, ¿ya? Y que los gases más ligeros se ubiquen en la parte más alta. Ahí está. Entonces, tenemos que las moléculas que se encuentran atrapadas por la gravedad muy cerca de la superficie se encuentran aquí, y luego estas de acá, por acción del calor, van a empezar a tener mayor dinamicidad, más y más y más y más y más y más, haciendo que esta dinamicidad tenga más y más dinamicidad. Se separan más las moléculas, más dinamicidad, más calor, y al separarse es que se van formando las capas de la atmósfera, donde los gases más pesados se encuentran más cerca de la superficie y los más ligeros se encuentran en la parte más alta. ¿Sí? De esa manera se formaron las capas. Por lo tanto, ¿cuáles son esos factores que permiten la existencia de la atmósfera? Van a ser dos. La gravedad, que no permita que se escape, ¿ya? Y la energía solar, que permite que se distribuya o genera una dinamicidad en la superficie de la Tierra. Listo, ahí tenemos.
la gravedad terrestre, ¿no? Se retiene a los gases que lo conforman y la energía solar que calienta los gases atmosféricos otorgándole movimientos, dinamismo atmosférico. Características de la atmósfera. La atmósfera, ¿ya?, tiene diferente espesor. ¿Por qué? Porque sabemos que la Tierra es de forma geoidal. La Tierra es de forma geoidal. ¿Qué significa eso? Que se va a considerar la línea media de la Tierra. Son de diferente espesor, ¿cierto? Un espesor con menor espesor en la zona de los polos, mayor espesor en la zona del Ecuador. La atmósfera se puede comprimir, se puede expander, no tiene color, no tiene sabor, sin odor, y presenta una característica principal, que es la diatermasia. ¿Y qué nos dice que es la diatermasia? Nos dice que es la propiedad del aire atmosférico de ser atravesado por rayos solares sin calentarse, de día a través de termasia. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, si fuera así, sin la diatermasia, un planeta sin la diatermasia, viene la radiación solar, viene, y si te cae directamente a ti, tú puedes estar iluminado, puedes estar bien, sientes el calor y todas las características. Pero si de repente los rayos solares no te caen directamente, ¿ya?, y tú te encuentras en una cueva, te encuentras en una casa, o en tu cuarto, ahí debería estar totalmente oscuro. Sí, totalmente oscuro. Entonces, eso implica de que esté totalmente oscuro, que no hay una distribución de esa luz. Sin embargo, como la Tierra presenta la diatermasia, permite la distribución de la luz hasta que desaparezca. ¿Cómo vamos a eso? Imagínate que de repente imagínate una cueva. Y en la parte exterior pues hay mucha luz, se puede ver, es bastante luz en la parte exterior de la cueva. Mientras que tú vas entrando, tú todavía puedes ver. ¿Por qué? Porque la luz se ha distribuido. Claro que esa intensidad, a mayor profundidad que tú vas en tu cueva, la intensidad de la luz empieza a ser menor. ¿Por qué? La distribución empieza a bajar. Ese es diatermasia, ¿no? Que vemos que la luz está ingresando pero no lo calienta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está, ¿cómo te digo esto para que puedas entenderlo? Ahí está. Se está distribuyendo o se está reflejando, ¿no? Se refleja y se distribuye, ¿sí? Es por eso es por eso que dice, ¿no? Sin calentarse. Y permite la distribución de la luz de por sí. ¿Ya? Esa es la diatermasia. Muy bien, ahora entramos al meollo del asunto, que vendría a ser la estructura. Cuando nosotros hablamos de la estructura de la atmósfera, la estructura de la atmósfera vamos a tener dos tipos. Y vamos a hacerlo acá. Un solo gráfico. Ya, mejor en vez de ahí lo vamos a hacer en la pizarrita. Ya. Aquí se ve mejor. Muy bien, vamos a hacer las divisiones correspondientes. Ujú.
Mira acá. Ya. Lo que podemos observar aquí, vamos a mencionar dos tipos de estructura. Y lo vamos a colocar en la parte superior. Tenemos la estructura química, y la estructura térmica. Ahora, aquí debemos de considerar, ¿ya? Debemos de considerar lo siguiente. Bien. Ahora sí, debemos de considerar aquí, esto arriba, ¿no? Listo. Ahora, mira, en la estructura química, lo vamos a dividir en dos, que vendría a ser la homosfera y tenemos la heterosfera. La homosfera y la heterosfera se van a diferenciar en dos cosas importantes. ¿Cuáles son? Los gases pesados y los gases ligeros. Nada más. Así es sencillo. Los gases más pesados los encontramos en la homosfera y los gases más ligeros en la heterosfera. Al comenzar a explicar el tema, había mencionado de un gas pesado. Y te pregunto, ¿en qué capa de la estructura química se ubica, bueno, o se encuentra eh, el oxígeno? ¿En qué capa de la estructura química se encuentra el oxígeno? Responde. Muy bien, en la atmósfera. Entonces, ya que sabemos eso, podemos hacer una comparación también con la estructura térmica. Para esto, vamos a colocar los números. Atmósfera. Estratosfera. Mesosfera. Atmósfera.
Listo. Ahora, profe, falta uno, falta la exósfera ya. Pero la exósfera no es considerado pues como ya como una capa, ya desde algunos años atrás. Eh, ¿Por qué? Porque se fundamenta en que esa capa cubre la atmósfera, ¿ya? Entonces se encuentra un poco más alejada de la parte superficial, ¿no? O de la misma atmósfera. Solo por eso. Muy bien, vamos a hablar entonces cada uno de ellos, pero antes debemos de mencionar cuál es el límite de cada uno. Y está muy fácil de recordar. Le quitas a todo esferas y le colocas pausa. Por ejemplo, termopausa. Siguiente. Estratopausa. Estratopausa. Siguiente. Mezclopausa. Siguiente. Termopausa. Listo. Ahora vamos a hablar de la primera capa. Tropopausa y termopausa. No, no es lo mismo. El de color verde, perdón. Gracias. Mira, no me había dado cuenta. Es tropopausa. Pausa. Ya. Gracias, hija. El de color verde menciona qué cosa, el límite. ¿El límite de qué? De las capas. ¿Ya? Listo. La troposfera vendría a tener varias denominaciones. La troposfera es conocido como la capa de qué? La capa del sonido, por ejemplo. ¿Por qué va a ser considerado como la capa del sonido? ¿Ah? ¿Por qué se le considera como la capa del sonido? Porque solo en nuestra capa se propaga el sonido como tal para nosotros. Un lápiz, ¿puedes escuchar? Si llegas a escuchar, significa que la onda del sonido ha viajado por el audífono, ha viajado y se ha replicado. Pero la pregunta es, ¿ese sonido se puede realizar en el espacio? No, ¿verdad? Porque no reúne las condiciones necesarias para que pueda realizarse. Es más, en el mar o cuando has ido a la piscina, te has metido al agua y de repente en el agua has querido hablar, las ondas sonoras ahí también como que se están cancionando. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones suficientes para que pueda viajar. Eh, la atmósfera es un poquito densa y es por eso que permite que estas ondas puedan sujetarse en el aire y puedan viajar tranquilamente a una velocidad, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos decir de la troposfera? Ah, ya, un detalle. Es por eso que algunas películas que están completamente equivocadas, por ejemplo, cuando hacen sus efectos especiales, por ejemplo, en el universo, ¿no? No, en el universo ni siquiera hay una gran cantidad de gases o capas que pueda, pues, producir un ambiente por donde pase el sonido. En la troposfera también vamos a tener otra característica más. Muy bien.
Tenemos a la gradiente térmica. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa es la gradiente térmica? Ya, si te dice térmica, desde de por sí ya estás diciendo que es el grado de temperatura. ¿Sí? Sí, sí. Es cierto. Pero ¿qué más? ¿Cómo funciona? Nos dice lo siguiente. ¿Ya? Y eso solamente ocurre ¿en dónde? Solo ocurre aquí, en la atmósfera. Según la regla nos dice que a mayor altitud, ¿qué pasa? Menos temperatura, menos presión, menos densidad. Es cierto. Pero cuando hablamos de la gradiente, estamos hablando del cambio de temperatura. Hasta, por ejemplo, aquí en la primera capa va a llegar hasta los menos 18 grados Celsius. Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que por cada 1 kilómetro de altitud, para que sea más rápido, por cada 1 kilómetro de altitud, ya dice que disminuye 6 grados Celsius. Esto se le conoce como ¿qué? Como gradiente geotérmico. ¿Ya? Por cada 1 kilómetro de altitud, dice que disminuye, ¿cuántos? 6 grados Celsius. Y esa relación solo va a permanecer ¿en dónde? Solo en la troposfera. ¿Ha venido el examen de admisión? Sí. Entonces debemos de considerar eso, la gradiente geotérmica. ¿Qué otras características más vamos a encontrar nosotros en la primera capa? Muy bien, vamos a encontrar los vuelos comerciales. ¿Qué más vamos a encontrar? Vientos, jet stream. ¿Qué más vamos a encontrar? Se encuentra aquí el 80% del volumen total de la atmósfera. ¿Qué más? Se encuentra el 100% de la humedad. 100% de la humedad. Muy bien. ¿Qué más? Se encuentran aquí los fenómenos meteorológicos. Ya. Ahora, profesor, ¿pero cómo es eso? Ya, mira. Vamos a ver. Fenómenos meteorológicos. Primero, mencióname algunos ejemplos de fenómenos meteorológicos por el chat. ¿Algunos ejemplos de fenómenos meteorológicos? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Fenómenos meteorológicos? ¿Nadie? Los fenómenos meteorológicos. Arcoíris, nubosidad, ¿no? Las lluvias. Excelente. Ya, todos esos
Todos esos fenómenos meteorológicos se pueden presentar, ya, los halos, todo, absolutamente, solo se van a encontrar en la primera capa, la troposfera. No hay nada más, solo en esa capa. Así es que si por ahí te preguntan, la nube más alta, que es la nube de cirros, ¿en qué capa de la atmósfera se va a encontrar? Ah, bueno, se encuentra en la primera capa. Los vuelos comerciales, ¿hasta dónde viajan ellos? ¿Que se van hasta la estratosfera, la mesosfera? No, no. Ellos viajan solo en la primera capa. Solo que viajan en la parte casi el límite, por encima de las nubes. Ah, los vientos jet stream son vientos a chorro, que se dan a gran velocidad, que se encuentran en la parte alta. Esos también se presentan aquí. Cuando te digo que es el 100% de humedad, es que toda la humedad, gases pesados, atmósfera, se encuentra en esta zona. ¿Sí? Y el 80% del volumen total de la atmósfera, es decir, que una de las capas que tiene mayor volumen es la troposfera. Continuamos. Estratosfera. La estratosfera va a estar subdividida por una capa. Muy bien. Y esta capa para nosotros es conocido. Es la capa de ozono. Ahí está. La capa de ozono. Ahora, dentro de la estratosfera. Pero aquí también va a tener otras denominaciones. A la estratosfera se le va a conocer como la capa de la calma. La pregunta es, ¿por qué? Porque en esta zona no van a estar los fenómenos meteorológicos. Claro, no van a estar los fenómenos meteorológicos. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa más podemos decir? De que en esta cosa, ya en esta capa de la estratosfera, eh, se va a encontrar algo. Los vuelos militares o lo que vendría a ser los aviones supersónicos. Los aviones supersónicos. Ahí vamos a encontrar eso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ahí se encuentran los aviones supersónicos, esos que van y superan la velocidad del sonido? ¿Por qué los vuelos militares? Porque imagínate, ellos van a gran velocidad. Si por ahí se encuentran con un vuelo comercial, un accidente, ¿sí o no? Es por eso que ellos viajan un poquito más a mayor altitud, justo en la parte inicial de la estratosfera. Se le conoce como capa de la calma por la no existencia de ¿quién? De los fenómenos meteorológicos. ¿Ya? Siguiente. Se le va a conocer aquí a la mesosfera como la capa más fría. Y aquí vamos a encontrar una subcapa. ¿Qué vamos a encontrar aquí? A la zodiosfera.
la capa de la radiosfera. Pero ¿por qué resaltar esta capa? Lo que pasa es que esta capa permite y brinda el color de ¿quién? De la atmósfera. El color de la atmósfera es debido a que en esta capa hay gran cantidad de iones de sodio. Cuando los rayos solares llegan y cruzan eso, es como si fuera un filtro, una malla. Cruza y el sodio tiene la capacidad de absorber o retener ya el color azulesco. Entonces, tiene, y por eso cuando nosotros miramos el cielo, desde nuestro punto de vista como observador, decimos, oye, mira, el cielo tiene una tonalidad azulesca. Ah, muy bien. ¿Por qué? Por el sodio. Por la existencia de la sodiosfera. Gran cantidad de iones de sodio. ¿Ya? Es considerada como la capa más fría, ¿ya? A veces puede llegar hasta los menos 100 grados Celsius. ¿Listo? No te olvides que la sodiosfera brinda el color de la capa de la atmósfera, ¿ya? Siguiente. Termósfera. La termósfera es considerada como la capa más caliente. Tanto sí que podría llegar hasta los 1500 grados Celsius. Imagínate. También es considerada como la capa de las telecomunicaciones. La capa de las telecomunicaciones. Muy bien. Ahora, ¿pero cómo funciona eso? Vamos a explicar uno por uno. Lo que pasa es que aquí vamos a encontrar varios procesos importantes. Mira, es la más caliente. Imagínate que de repente viene por ahí un fragmento de roca. Viene con gran velocidad. ¿Qué crees que es lo que va a ocurrir a esta roquita? ¿Mm? ¿Qué le va a ocurrir? La desintegración de ¿qué? Profe, una estrella fugaz es una estrella fugaz. Sí. Los griegos dijeron que eran estrellas fugaz. Pero en realidad, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa ha ocurrido? Acá se presenta la desintegración de los meteoros. La desintegración de los meteoros. Ya, la desintegración de los meteoros. Aquí también vamos a encontrar otra capa. La desintegración de los meteoros. Aquí vamos a encontrar una capa muy interesante. Esta capa va a estar compuesta por dos tipos de ondas. Va a estar compuesta por ¿qué? Por iones. ¿Ya? Acá se encuentra la ionosfera. Ionosfera. Y aquí se encuentra la ionosfera. Va a estar compuesta por dos capas importantes. En este caso, va a haber ondas. No por gusto se llaman las ondas de las telecomunicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una onda corta y en la parte inferior una onda larga. A la onda corta se le conoce como la onda de Appleton.
Appleton. Y acá tenemos la onda larga, que hace referencia a la onda de Kennedy-Heaviside. Ahora, la onda de Appleton está relacionado directamente con el uso de ¿quién? De las transmisiones de la TV. Son ondas cortas. En cambio, la de Kennedy-Heaviside se encuentra relacionado con las ondas de ¿qué? Las ondas más largas con las ondas de radio. Ondas de radio. ¿Ya? Radio dice, por si acaso no dice radio. Ya, a ver. Radio. Voy a colocar acá. ¿Listos? Muy bien. Pero ahí nada más encontramos, no. También vamos a encontrar acá la existencia de ¿qué? Algo aquí que va a ser creado por ¿quién? Va a ser creado por el hombre. ¿De quién estaríamos hablando? La existencia ¿de quién? De los satélites. La existencia de los satélites. Muy bien. La existencia de los satélites. Muy bien. Los satélites. Pero también aquí vamos a encontrar la existencia de algo más. No sé si ustedes habrán visto esto. ¿Cómo se llama? La existencia de ¿qué? La existencia de las auroras, ¿sí o no? Muy bien. Y tenemos la presencia de las auroras polares. Y los satélites. Satélites. ¿Listo? Entonces, de esa manera queda estructurado la capa de la atmósfera. Profesor, y si me llegan a preguntar sobre otra capa, bueno, solamente te voy a señalar acá como si existiera otra capa. Mira. La siguiente capa que ha sido eliminada ya es la exósfera. Pero en la exósfera sí va a existir algo llamado como los famosos anillos de Van Allen. Estos anillos de Van Allen ya van a ser, van a conformar, ¿qué cosa? La magnetosfera, cuya función, ¿cuál vendría a ser la magnetosfera? De protegernos de los vientos, protegernos de los vientos solares. Protegernos de los vientos solares. ¿Sí?
Eso vendría a ser los famosos anillos de Van Allen. Y listo. De acá podemos deducir la importancia. Permite el vuelo comercial, permite la existencia de la atmósfera, permite que venga la vida, permite el vuelo de los aviones, de las aves, de la desintegración de los meteoros, permite las telecomunicaciones, y listo. Muy bien, entonces, tómale captura, chicos, tómale captura. Confírmame, por favor, si le has tomado captura. ¿Sí? Confirma, por favor. Excelente, muy bien. Listo, chicos, entonces, pam, pam. Listo, ¿qué hemos tocado hoy día? Hemos tocado la atmósfera. Recuerden que la atmósfera hemos iniciado mencionando la estructura de la atmósfera. Luego hemos hablado un poco sobre el origen de la atmósfera, cómo este de acá estaba relacionado gracias a las erupciones volcánicas, ¿no? Y cómo este de acá influenciaron con el ingreso pues, del oxígeno gracias a la cantidad de cianobacterias que existían, ¿verdad? Luego hablamos sobre la composición de la atmósfera, cómo estaban compuestos, en cuántos tipos de gases. Tenemos los gases permanentes y los gases termorreguladores. Y todavía habíamos hablado de los gases termorreguladores, habíamos mencionado que se encuentran relacionados con algunos tratados ambientales, como es el Tratado de Kioto o el Tratado de París. Y también con los gases que van a alterar la capa de ozono, que estaba relacionado con los gases Montreal, ¿no? Con el Tratado de Montreal. También habíamos hablado sobre los factores que permiten la existencia de la atmósfera, haciendo referencia a la gravedad y a la radiación solar, ¿no? Y cómo estas de acá influenciaban en la distribución gracias a la dinamicidad molecular del aire, ¿no? Del aire. Luego pasamos a hablar sobre la estructura de la atmósfera y lo habíamos dividido en dos, en una estructura química y en una estructura térmica. La estructura química estaba relacionada con el tipo de gases que se encontraban, los gases más pesados en la parte inferior y los gases más ligeros en la parte superior, y lo que vendría a ser en las capas de la atmósfera, habíamos hablado eso, que estaban estructurados por cambio de temperatura y que tenían ciertas características, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesosfera y termósfera. Además, habíamos concluido esto mencionando una característica extra en lo que vendrían a ser los famosos anillos de Van Allen, que va a recubrir a toda la atmósfera, protegiéndonos de los vientos solares. Al finalizar, habíamos hablado sobre la importancia de la atmósfera, considerando las características de cada capa. Muy bien, chicos, eso ha sido la atmósfera. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación dentro del casillero, y nos vemos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias, chicos. Esto fue Geografía, yo soy el profesor Jaime Pujol.